estudiando acerca de Daniel, el capítulo 9, específicamente desde el verso 20, ¿sí? Y nos habíamos centrado en el verso 24, referente a las 70 semanas, que ya nosotros habíamos aprendido cómo en el original, ¿verdad? Los hebreos escriben estas o registran estas semanas. Habíamos aprendido que en el original se dice ¿cómo? ¿Sí se acuerdan? Shebuim, Shivim. Shebuim, Shivim. 70 semanas. Esto se refiere específicamente a un periodo. Es decir, las 70 semanas son un periodo de años. ¿De cuántos años? De 7 años. Así que 70 semanas de 7 años. La semana pasada hablábamos acerca también de Daniel y ya todos conocemos eso. Me disculpan las personas que en esta oportunidad están viniendo y que de repente no tienen el conocimiento del domingo pasado. Sin embargo, les voy a hacer una pequeña intro para que entonces usted se ubique con nosotros, ¿verdad? Y va a ser rapidito. Decíamos que Daniel, estudiando el libro de Daniel, era necesario aprender acerca de este profeta. Decíamos que es un muchacho íntegro, que tenía 16 años cuando Nabucodonosor entró a Judea, el reino del sur, y lo sitió y arrasó con la ciudad y destruyó el templo. Así pues, se llevó al rey, se llevó a los príncipes, a los sacerdotes, y dentro de los príncipes iba Daniel y sus 3 amigos. Daniel tenía para entonces 16 o 17 años de edad y fue deportado a Babilonia. Decimos que fue íntegro porque la Escritura dice que desde un principio, ante un pueblo hostil que los había destruido, que los había sitiado, arrasado por completo, él se presentó íntegro ante ellos, pero respetuoso. Fíjense, mire, esto nos habla muchísimo a nosotros como iglesia, porque muchas veces queremos dejar aflorar nuestras emociones frente a circunstancias difíciles y adversas. Sin embargo, nosotros vemos al protagonista o al escritor y protagonista de este libro, que ante estas circunstancias se presenta noble, íntegro, firme, pero noble y humilde. Y lo digo de esta manera porque cuando es llevado y el rey le obliga, presenta por supuesto varias circunstancias en las que él debió demostrar que era hijo del Dios Altísimo y demostrar su integridad y su fidelidad a Dios. Frente a todo esto, específicamente de inicio, se le piden a ellos que se humillen doblando rodillas frente a una estatua gigantesca que había hecho el rey. Si no, los iban a lanzar en el horno de fuego para exterminarlo. Y en este momento estaba él y sus amigos, y él respetuosamente, dice la Escritura, con todo respeto, mi rey, ¿verdad? Viva el rey para siempre, que no nos postraremos ante la estatua que has levantado, porque tenemos a nuestro Dios, que es el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios de nosotros los judíos. Ahí mostró él fidelidad a Dios, mostró integridad, pero también respeto ante un rey que los había sitiado. ¿Cómo nos habla eso a nosotros como iglesia? ¿Cómo nos habla a nosotros como iglesia cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles? Cuando sentimos que somos ultrajados, que somos atropellados. Decíamos que Daniel pasaron 70 años para que él escribiese este libro, cuando le estaba diciendo a Dios que por favor le revelase cuál era la agenda, el plan divino para el pueblo específicamente y su santa ciudad. Ya le había tenido unos sueños antes que se referían a asuntos que ocurrirían con los pueblos gentiles, con los gobiernos gentiles, pero específicamente él estaba preocupado y quería saber la agenda que tenía Dios para el pueblo judío, para Israel, específicamente hablando, y para la santa ciudad.
Daniel obviamente presenta integridad, porque aquí está una de las claves que nosotros como iglesia debemos aprender para poder presentar una respuesta de humildad ante las circunstancias. Daniel conocía las escrituras. Daniel sabía las profecías. Daniel sabía que cuando sucedió la deportación a Babilonia, ya estaba alguien llamado Oseas en el reino del sur. Se dice que originalmente él era de Israel, pero estaba en el reino del sur. Y ya Dios le había dado una profecía a él referente a Israel, que si ellos se arrepentían al reino del norte, si ellos se arrepentían, Dios volvería su rostro hacia ellos y los recogería de donde estuviesen dispersos. Obviamente, voy a hacer un paréntesis, sin que esto significase el que ellos o que Dios concluyese las consecuencias de los errores de ellos. Daniel conocía las escrituras, había leído los libros de Jeremías, el libro de Jeremías, las profecías de las cosas que acontecerían. Y dice Jeremías en el capítulo 1, revisando Jeremías, porque hay que ver qué es lo que está mencionando Daniel para cuando el momento en que empieza a orar en el capítulo 9, en el verso 20, que está orando a Dios, pidiéndole la agenda. Dice el capítulo 1 de Jeremías que han pecado, que el pueblo ha pecado, que se avecina, en el libro de Jeremías, se avecina el juicio de Dios sobre Israel, porque abandonaron sus preceptos, porque abandonaron el consejo de Jehová, cosa que le había dicho ya desde las leyes de Moisés cuando estableció el pueblo. Le dijo que si ustedes permanecen junto a mí, lo estoy parafraseando, si ustedes permanecen pegados a mí, yo os bendeciré y os prosperaré en esta tierra. Pero si se apartasen de mi consejo, entonces yo os abandonaré y los pueblos extranjeros os destruirán y os arrasarán. Pero si se convirtiesen otra vez a mí y se acordasen de sus pecados para arrepentirse, entonces yo los volveré a tomar y los recogeré de donde estuviesen dispersos. Daniel conocía esto. Y ahora, en este momento, Daniel está orando a Dios. Y le está pidiendo a Dios que le revele, valga la redundancia, preste atención y tome nota. Le está pidiendo que le revele cuál es la agenda para el pueblo hebreo, para Israel. Ahora bien, nosotros dijimos la semana pasada que esta profecía no tiene que ver nada con la iglesia. Nada directamente, pero indirectamente sí, y mucho. Porque de aquí nosotros como iglesia tenemos que aprender, como pueblo, como los aspirantes que somos a pertenecer al pueblo divino. Porque decíamos la semana pasada que como maracucho no vamos a entrar al reino de los cielos. No podemos ser maracuchos, hermano. No puede seguir en nuestro lenguaje cuando yo me bajo de la cruz. Eso no existe. Es aberrante y va en contra de todo principio bíblico. Usted ya no es usted mismo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y nos negamos a nosotros mismos para que sea el Señor en nosotros. Aquí es cuando nosotros no respondemos a nuestras emociones, no respondemos a lo que yo creo, a mis criterios, a lo que yo conceptualizo o defino de las circunstancias o de los eventos que suceden. Yo puedo tener dificultad con un hermano y tal vez no me lleve bien en algunas cosas, pero eso no significa que yo lo tache, que yo lo censure. Y eso es parte del crecimiento de nosotros como iglesia. Decíamos la semana pasada que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios es un Dios formador. Y una de las responsabilidades, me voy a adelantar un poquitico más de la iglesia, es entender que nosotros somos la novia. Y que Israel en este momento va a pasar, o está pasando, y todavía no ha terminado, un proceso en el cual ellos deben entender su mal camino. Y deben arrepentirse. Porque dice la Escritura que yo Jehová no cambio, por eso vosotros no habéis sido destruidos. Porque una promesa dio a Abraham.
y le dijo padre de muchas naciones. Y después cuando vemos que Jehová le cambia el nombre a Jacob y lo llama Israel, le dice, porque de ti saldrán muchas naciones, padre de muchas naciones. Dios continúa ratificando su pacto. Dios no cambia. Pero si necesita pasarlo por disciplina, lo va a pasar por disciplina. Pero ¿quién las hace? Dios. Lo que está viviendo el pueblo de Israel, ¿usted sabe todo lo que está sufriendo ahorita? Burlaron el domo. La seguridad más grande que tienen todas las naciones, ellos la tienen. Era imposible que pasase ningún avión, nada, por encima de su espacio aéreo, sin que ellos lo notaran. Pero se metieron los palestinos y mataron una cantidad de hebreos inocentes, de judíos, y había hasta gente extranjera, y de muchas otras ciudades que estaban allí. Y nosotros vemos eso, wow, qué malo, qué feo, ¿verdad que lo decimos? Y pensamos, ¿cómo Dios permite esto? No, esa es la consecuencia del pecado de ellos. Vuelvo y hago otro paréntesis, hermano. Si así es con el pueblo de la promesa, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? No podemos tomar inmunda la sangre de Jesucristo, que yo peco hoy. No, la sangre de Cristo tengo para que me limpie de todo pecado. Eso es cierto. Pero ¿cómo estoy manipulando eso? Porque a Dios no lo voy a manipular. Yo manipulo el conocimiento. ¿Y a quién engaño? A mí mismo. A mí mismo. Una hembra y un varón, tiene un niño. Dice la Escritura, busquemos a Daniel. Daniel capítulo 9. Verso 24. Leíamos hasta la semana pasada, Shebuim Shivim, periodo de 70 semanas, multiplicado por 7 años. Cada semana son 7 años. Shebuim Shivim, determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estoy leyendo en el verso 24 de Daniel 9. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Esto lo leíamos hasta la semana pasada. Yo les decía que es importante que nosotros revisemos, en este caso, quise revisar el original para darnos cuenta que la traducción del original hebreo al que nosotros tenemos en Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia Habla Hoy y el resto de las versiones que hay de las Escrituras que están basadas en la Septuaginta, que es 99.9% la traducción de las Escrituras exactas como está en el original. Es importante conocer, pues, que la traducción que nosotros tenemos es fiable, es leal y es veraz a la luz de la Escritura. Eso es importante que nosotros lo conozcamos, porque eso nos da más confianza a nosotros de lo que leemos. Decíamos que hay 6 bendiciones para el pueblo de Israel, 3 de las cuales ocurrirían con la primera venida del Señor Jesucristo. Dijimos que era poner fin a la prevaricación, expiar la iniquidad, ¿cierto? Voy a leerlo textualmente. Para terminar la prevaricación, estoy en el verso 24, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Si usted se fija, esa fue la provisión en la cruz del Calvario. Esa fue la provisión. Las otras 3 que tienen que ver para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, Mashiach Kadosh Kadoshim, tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, les decía que hay judíos que son judíos mesiánicos que creen en el Señor Jesucristo y ya forman parte de nosotros, la iglesia, los gentiles que hemos creído en el Señor. Pero existe pueblo judío,
la nación de Israel como tal, que no acepta al Señor Jesucristo, que ellos siguen esperando el Mesías prometido, a alguien como David. Y el Señor vino y no lo aceptaron, lo rechazaron, porque no cumplía con sus requisitos. Amén. Verso 25. Y aquí sí vamos a empezar a avanzar el día de hoy. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá cuánto, hasta el Mesías príncipe habrá cuánto, 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que si sumamos esto son 69 semanas. Aquí, en esta división, ¿verdad? Porque son 70 semanas y ahorita está hablando de 69 previas. Faltaría una semana para las 70. Sin embargo, dijimos la semana pasada que hacía una división de 69 semanas y luego la última para 70. Pero esta primera, a su vez, la dividía en 2 partes. Muchos eruditos concuerdan en que en esta primera división la hacen para darle sentido o hacer una connotación firme de la santidad de Dios, porque menciona el número 7, que tiene que ver con la santidad de Dios y el propósito de Dios. Así que el periodo de 7 semanas, de 7 años, más 62 semanas, o periodos de 62 de 7 años. 7 de 7 y 62 de 7. ¿Sí lo vio? A eso se refiere. Sin embargo, algunos otros dicen que las primeras 7 semanas se cumplieron desde el momento en que se firma el edicto para restablecer, restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros, hasta el momento en que se concretó esa reedificación. Pasaron 7 años y a partir de allí arrancaron 62 semanas. ¿Ah? La primera, sí, 7 semanas que son 49 años. De esta manera, específicamente, se le da inicio, a estas 69 semanas iniciales, desde el momento en que se firma el edicto. Ahora, nosotros tenemos acá, ¿verdad? Y le voy a pedir que busquemos Levíticos 25, 1, 12 para que confirmemos algo. En Levítico nos vamos a dar cuenta que cada 7 semanas de años llevaba al año del jubileo. Alguien que lea, bueno, es largo. No, mire, vamos a hacer algo, porque después se nos va a ir el tiempo. Usted lo va a apuntar, apúntelo allí. Usted va a revisar allí después, cuando tenga tiempo, se va a dar cuenta que 7 semanas de años llevaban al año del jubileo. Y después apunte por allí. Exacto. Números 14:34 y luego Ezequiel 4 del 4 al 6. Apúntelo. Números 14:34 y Ezequiel 4 del 4 al 6. Eso es a manera de confirmar, ¿verdad? Que para los judíos era muy común hablar tanto de semanas de días como semanas de años. Y que era común para Dios hablar de años cuando los iba a sustituir por días, o hablar de días por año. Y lo vemos cuando el pueblo está en el desierto y Dios los castiga a que estén allí en el desierto por su desobediencia y desconfianza en Dios. Los 40 días que pasaron, los espías para verificar la tierra prometida, ¿verdad? Esos 40 días, un año por cada día, debían pasarlo en el desierto. Así que de esta manera nos damos cuenta de que era común o era frecuente para Dios, ¿verdad?, asociar días con años. Y al profeta en Ezequiel 4, que de manera que anotase, que lo va a revisar después, 4 del 4 al 6, se le mandó a Ezequiel acostarse de un lado y del otro lado por
específicos días que tenían que ver con años de lo que Dios iba a hacer con el pueblo por desobediente. Amén. Eso es a manera de información. Números 14:34. Ok, ahora, ¿cuándo arrancan esta primera semana? Arranca específicamente cuando se firma el edicto. Ahora, no podemos confundir el edicto que firmó Ciro, el persa, el medo-persa, el rey medo-persa, que estuvo antes que Artajerjes. Ciro dictó un decreto y él mismo lo promovió de que se restaurase el templo para que los judíos volviesen a adorar, y declaró que el Dios de los judíos era el Dios vivo, y con ellos regresó Esdras. 50.000 judíos regresaron en ese momento a la tierra de Jerusalén y reedificaron el templo. Sin embargo, la escritura aquí está hablando específicamente de la reedificación de los muros de la ciudad, no del templo. Por eso no podemos confundir la fecha. Ahora bien, cuando les digo Ciro, quiero hacer otro paréntesis que nos atañe a nosotros como iglesia. Ciro promovió esto, Dios movió su corazón. Pero nosotros conocemos en la escritura que Dios no mueve los corazones de quien no los sensibiliza a él. Dice la escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Pero Dios no mueve corazón duro. Si usted no le entrega la voluntad a Dios, si usted no le entrega el corazón a Dios, Dios no va a hacer nada con usted. Eso es mentira cuando escuchamos por ahí, que cuando Dios me llame yo voy a dejar mi vida y yo me voy a entregar al Señor. Eso no va a pasar. Que cuando Dios lo haga sentir, no va a pasar. Perdón, voy a correr, Dios sí te llama. Pero no que tú lo vas a sentir ni Dios te va a forzar. Si tú no tomas la decisión de servir, y esto nosotros también como iglesia, de servir al Señor 100% con integridad, a la luz de este personaje Daniel, nosotros no vamos a recibir más de lo que hemos tenido hasta ahora. Y mire que con seguridad me voy a atrever a decir que nosotros no hemos disfrutado la plenitud de lo que dice la Escritura, que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, Dios tiene preparado para los que le aman y los que le buscan. No hemos disfrutado nada, pero ha sido precisamente por la falta de compromiso. Ciro firmó el edicto, mire, un hombre ajeno, un gentil, dio orden como rey para que el pueblo regresase a adorar a su Dios y decretó que el Dios de ellos era el Dios vivo. ¿Por qué hizo eso? Me parece que hubo un pueblo que dio testimonio, un pueblo humilde. Yo me imagino que si ese pueblo hubiera sido como los venezolanos, que viven tirando y cuándo se va a acabar esto y que lo matan, que se cayó del avión, que yo no sé qué, que esto, que aquello, la cuestión, ¡bum, bum, bum! Porque nos creemos tan justos como para exigirle a Dios que quite esta vergüenza, esta afrenta contra nosotros. Este pueblo no había hecho eso. Este pueblo reconocía su pecado. Jeremías, el profeta llorón, cuando usted lee las Lamentaciones, se sentó a llorar después que los sitiaron y destruyeron todo. Lloraba, dice el capítulo 1 de Jeremías, lloraba pidiéndole a Dios el perdón por el pecado de su pueblo y sus propios pecados, porque habían abandonado la ley de Dios, habían abandonado el consejo divino. Y por eso ahora, en consecuencia, tenían lo que tenían, y sabía él, por la visión que Dios le había dado, que tendría que pasar 70 años. Nosotros no tenemos, ¿cuántos años tenemos nosotros? Ni siquiera un 30%. ¿Y nuestra oración? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Se parece a la oración de Daniel? Nuestra oración, la oración de Jeremías, la oración de Oseas, ¿se parece a esa oración? ¿Cómo creemos nosotros que Dios nos va a escuchar a nosotros? No sabemos orar. No sabemos orar. Por eso es necesario conocer las Escrituras. Aquí hay historia, hay conocimiento divino. Por eso les digo que maracuchos no vamos a entrar al cielo, colombianos no vamos a entrar al cielo, de ninguna cultura que nosotros queramos arraigarnos o carácter o llámese lo que sea.
tenemos que entrar con humildad a sus puertas. Por sus puertas entraremos con humildad, reconociendo que Él es Dios, que no somos nosotros mismos. Tenemos que desaprendernos para empezar a aprender de un pueblo que como nosotros fue pecador, que estuvo en la carne, pero que cuando le tocó reconocer por la experiencia propia su pecado, lo hizo. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cuándo nos vamos a presentar en la intimidad con Dios, a sentarnos a llorar, o como Daniel a orar y pedir la agenda de Dios para Venezuela? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo a la luz de la voluntad divina, a la luz de la voluntad divina, y no con las pretensiones humanas, porque somos pretenciosos y arrogantes a Dios. Amén. Ahora, Ciro había reconocido a Dios mismo por un pueblo humilde que oraba a Dios y que veía a Dios reflejado en ellos. Jeremías le escribió por voluntad divina cartas a los que estaban en el exilio. Siembren viñas, den a sus hijas en casamiento, cásense, hagan vida, porque van a pasar 70 años allá. Yo no los voy a sacar. ¿Fue arbitrario de parte de Dios o fue demasiado de parte de Dios? No. Eran las consecuencias y ya advertidas, y no hicieron caso. Advertidas y no hicieron caso. ¿Cuántas veces Dios nos hace advertencias a nosotros con respecto a lo que estamos haciendo o dejando de hacer? Y cuando no sucede a nivel de nación, sucede de manera individual o familiar. Viene una enfermedad, viene una desgracia, y entonces, ¿por qué a mí? Examinemos nuestras vidas. Porque Dios no es un Dios de desafuero, Dios es un Dios de orden, y nos hizo a nosotros para que nosotros mismos nos administrásemos a nosotros mismos, sin quitarnos las consecuencias de lo bien que hiciéramos o de lo mal que hiciéramos. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, es lo que dice la Escritura. Volviendo al tema, el edicto se firma, y lo podemos ver en Nehemías 2 del 1 al 8. Eso lo va a apuntar para ir avanzando. Nehemías 2 del 1 al 8. Dice que en el año 20 de Artajerjes, quiere decir que cuando Artajerjes tenía ya 20 años reinando, él firmó el edicto. Usted va a leer la historia aquí porque lo firmó, a razón de que él firmó el edicto y le permitió a Nehemías regresar. Con Ciro regresaron 50.000 judíos. Con Nehemías regresaron 5.000 judíos a reedificar la ciudad con la gente que estaba allá. Pero fue en este año, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Los historiadores dicen que el reinado o la coronación de Artajerjes es una de las fechas más acertadas de toda la historia, y lo ubican en el 465 a.C. Por lo tanto, si fue en el año 20 que él estaba reinando, 465 menos 20, ¿serían cuántos? 445. Por lo tanto, el edicto se firmó en el 445 a.C. y a partir de aquí arranca nuestra primera semana, o en el total del primer bloque, las 69 semanas. Ahora, las 69 semanas, como son periodos de 69 semanas de 7 años, multiplicamos eso por 7 y nos da 483 años. 483 años. Ahora bien, estábamos leyendo aquí que estas semanas, 7 semanas y 62, arrancarían a partir del edicto, ya tenemos la fecha del edicto, 465, hasta la muerte del Mesías príncipe. ¿De quién estábamos hablando? Del Señor Jesucristo. Ahora tenemos que buscar la fecha en la que el Señor murió. Para esto no es difícil conseguir esa fecha, siendo que los historiadores revisan el libro de Lucas.
Déjenme lo consigo aquí. Yo apunto, pero me voy rodando sin a veces revisar. Ok. Lucas 3. Lucas 3 del 1 al 2. Ese sí lo vamos a leer. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta y audible. Lucas 3 del 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilisia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aleluya. Fíjense que la Biblia es tan perfecta, Dios es tan perfecto que Dios da especificaciones tan claras como para que nosotros podamos fijar fechas exactas. Amén. Así que con todo eso que se dice allí, los historiadores no tienen problema en fijar ese tiempo, ¿verdad? En el año 29 después de Cristo. 29 después de Cristo. Ustedes saben que ahorita nosotros, para establecer una fecha, la historia se define a partir de antes y después de Cristo. Como es muy difícil, o fue muy difícil, tal vez ahora con la tecnología se sabrá algo pues de cuándo inició la creación del mundo. Pero como es muy difícil fijarlo, pues entonces se fijó la historia en antes y después de Cristo a partir del año 0, que es cuando nació el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso encontramos que cuando yo les hablo del año 2 antes de Cristo y después se dice el año 2 después de Cristo, es decir, que nos tenemos que posicionar antes y después de Cristo. Si lo ve de esa manera, es un poquito confuso, pero así es como está establecida la historia, porque la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, que es el que toda la creación conoce, todo el mundo conoce, a partir de esa fecha se fijó. Nadie más se reconoce, todas las personas se olvidan, por muy famosos que sean, se olvidan. Allá los famosos Beatles que dijeron una vez, algunos de ustedes lo escucharon, que ellos dijeron que nosotros somos más famosos que el Señor Jesucristo. Así dijeron. Y de ellos, yo dije, los Beatles aquí muchos quedaron, no se sabe nada de ellos. Pero todos conocen al Señor Jesucristo. Así que la fecha se establece de esa manera. Entonces, según los historiadores, el ministerio del Señor comenzó en el año 29 de su edad, 29 después de Cristo. Y según lo que dice la Escritura, su ministerio duró 3 años. Eso quiere decir que estamos hablando del 32. La Biblia Thompson dice que cerca de los 33 años estaba el Señor Jesucristo cuando murió, cuando fue crucificado. Así que estas primeras 69 semanas o 483 años culminan específicamente en la cruz del Calvario. Arrancan en el 445 y terminan en el 32 después de Cristo. Ahora, si nosotros sumamos 445 más 32, hace un total de 477 años. Y no son los 483. Présteme atención para que nosotros entendamos esto. Preste atención acá. 477 años nos están faltando para llegar a los 483 con cuántos añitos, ¿verdad que sí? Pero vamos a buscarlos porque la Biblia es veraz, es efectiva, es eficaz. La Biblia dice que los años proféticos, los años bíblicos, no son los mismos nuestros. Es decir, que los años bíblicos son 360 días. El nuestro, el calendario gregoriano nuestro, el que maneja todo el mundo hoy día, tiene 365 días. Y esto es fácil de comprobar. Podemos verlo en Apocalipsis 11, 2 al 3.
Alguien que lo lea. Mientras ustedes leen, yo puedo descansar un poquitico la voz. Once, 2 y 3. 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Aleluya. Miren, esa profecía en Apocalipsis tiene que ver mucho con Daniel. Para entender las profecías del Apocalipsis tenemos que leer Daniel, ¿sí? Muchos consideran a Daniel un profeta de los últimos tiempos, a pesar que está en el Antiguo Testamento. Tomando otra vez, dice, ahí menciona 42 meses, 1260 días. 1260 días entre 42 meses da 30, cada mes a 30. Esto quiere decir, y esto está haciendo referencia, y lo vamos a ver más adelante en la última semana de la que está profetizando Daniel, de los 3 años y medio y 3 años y medio de la tribulación. Cuando el anticristo, 3 años y medio tenga paz con todo el mundo, y después de los 3 años y medio cese el sacrificio y la adoración, y bueno, ya iba a empezar toda la devastación. Ese versículo bíblico está haciendo alusión a esos 3 años y medio. Entonces, 1260 días, entre esos 42 meses dan 30 días por mes. Lo que quiere decir que los años bíblicos o proféticos son de 360 días y sus meses son 30 días todos. No son como los de nosotros que tienen, ¿cuántos? 31, 30. El mes de febrero trae 29 o 28 cuando está, 28 creo que cuando es bisiesto 29. Ok, ahora decíamos que teníamos 477 años y nos faltan para llegar a los 483. Multiplicando 477 años por los nuestros que tiene cada año, si lo ven, 365 días, hace 174.105 días en total. ¿Verdad que sí? En nuestro calendario gregoriano. 477 años por 365 hace 170.000, 174, 105. ¿Sí? 400. 477 años por 365 días. Hace 174, 105 días. Preste atención. Estos son los días con los años nuestros, ¿cierto? Ahora, ya teniendo los días, vamos a dividirlo en 360 días que trae un año profético. Si lo dividimos, ¿verdad? 174.105 entre 360 días dan exactamente 483 años. La Biblia es veraz. Ahora nos quedan unos poquitos días. Eso tiene que ver desde el momento que se firma el edicto, que fue el 14 de Nisan, que es el mes de marzo, y el momento en el que el Señor Jesucristo fue crucificado, que fue en la Pascua, en abril. Ahí están esos días. En conclusión, la Biblia es exacta. Ahora, en este momento, nos damos cuenta que ya se cumplieron 69 semanas y falta una semana. ¿Qué está ocurriendo en ese tiempo? El período de la gracia. El Señor Jesucristo lo llamó el período de los gentiles. Ahora bien, miren, el Señor Jesucristo, en su sermón profético frente a los discípulos, cuando le estaba preguntando, ellos le estaban preguntando que cuándo acontecerían todas estas cosas,
Él les dio ciertas claves. Y dentro de eso, dentro de ese sermón, dijo que Jerusalén sería destruida por los gentiles. Apunten, Lucas 21, 24. Jerusalén sería destruida por los gentiles. Lucas 21, 24. El templo quedaría desierto. Mateo 23, 38. Y que su destrucción sería tan terrible que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 24, 2. Esta fue la profecía que el Señor dio en ese momento, en ese sermón profético. Y todo esto ocurrió, no pasaron más de poco más de 30 años pasaron, cuando esto sucedió. Volvieron a destruir Jerusalén, destruyeron el templo y fue arrasada. Usted sabe lo que es arrasado, usted ha visto en televisión lo que han sufrido otros países, las inundaciones, que viene el agua y se lleva todo, así fue arrasado. Fue tal la destrucción, dicen los historiadores, bajo el mando del general Tito, en el año 70 después de Jesucristo, en el Imperio Romano, arrasaron con todo, destruyeron todo, murieron más de 15.000 judíos en ese momento. Eso lo había predicho el Señor Jesucristo. Volvamos a Daniel. Dice, habrá 7 semanas, estoy leyendo el verso 25, hasta el Mesías príncipe, ahí, ¿verdad? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Jeremías da testimonio de eso en su libro, de que en tiempo angustioso, con mucha angustia, levantaron los muros de Jerusalén. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya vimos que le fue quitada la vida al Mesías, ¿cierto que sí? En el 32, después de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el pueblo de un príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto pareciera ser alusión que el pueblo es Roma. El pueblo es Roma. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, arrasará con todo. Bueno, eso sería otro estudio de dónde es que se va, de dónde se va a manifestar el anticristo. Eso lo veríamos después. Y después de verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Yo les decía, y el fin será con inundación fue por lo que hizo este general. Destruyó y fue una devastación grandísima, acabó con todo. Murieron tantos judíos y fueron dispersos. Muchos de nosotros sabemos que después con la ONU, el 14 de mayo de 1948, se le dio el beneficio a Israel de establecerse, de instituirse como nación por primera vez. Y se le dio el lugar donde está, en un día, ¿cierto? En un día, y al día siguiente eran una nación bien organizada. Eso ninguna nación lo hace. Ellos estaban organizados al día siguiente. La ONU y otros países financiaron algunas cosas y muchos de los judíos volvieron ahí a Israel, y muchos de ellos adinerados que habían hecho mucho dinero, lingotes de oro, todo eso, hicieron lo que era el tesoro nacional y constituyeron la nación de Israel. Alabado sea nuestro Dios. Es un pueblo bastante organizado. Pero dice, al final de ese verso 26, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, haciendo alusión incluso a lo que sigue sucediendo. Israel sigue teniendo guerras con otras naciones, en este momento con la Franja de Gaza, ¿sí? La mortandad que ha habido, y se dice y se espera pues que otras naciones se involucren también haciéndole guerra a Israel, por lo que proféticamente irán atacando ahora. Exacto. Entonces los que hasta hace un momento, los apoyaban, ahora se han vuelto contra él. Es decir, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, haciendo alusión que cuando terminen las guerras, ¿y cuándo van a terminar? Cuando el Señor aparezca en las nubes con los ángeles y mate al anticristo con el espíritu de su boca.
Dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya esto refiriéndose específicamente al anticristo. Miren, entre el verso 26 y 27, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Antes de que suceda el verso 27, sucede el rapto de la iglesia. A ver, vamos a buscar rápidamente segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Ok, segunda de Tesalonicenses. Perdón. Me fui muy allá. Vamos a buscar primero Tesalonicenses 4:17, tenga ese ahí a mano. Primera de Tesalonicenses 4:17. Muchos de nosotros conocemos este versículo bíblico. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, refiriéndose a los que murieron en Cristo primero. ¿Sí? Todos los que murieron en Cristo primero vendrán con el Señor, resucitarán primero, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Amén. En este tiempo, ¿verdad? En el verso 26 y verso 27, cuando durarán las devastaciones hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Hasta el final de la guerra. En este tiempo está ocurriendo una pausa en la que Dios está tratando directamente con Israel. Pero el Señor Jesucristo llamó a este tiempo el tiempo de los gentiles, el tiempo de nosotros como iglesia. Y eso lo dice Pablo en Romanos. Le voy a decir la cita bíblica para que usted la apunte también. En Romanos 11, 25 al 27. Usted va a apuntar allí eso. Dice que Israel se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo cuando el Señor aparezca en las nubes. Es decir, que el pueblo de Dios será salvo. Mientras tanto, está ocurriendo en esta pausa que se cumpla el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que este evangelio será predicado a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las lenguas. Amén. Eso es lo que detiene la venida del Señor Jesucristo. El que todos los gentiles conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No voy a hacer mucho más porque el tiempo después no nos va a dar, así que nos vamos a meter de una vez en el verso 27, así que me dan tiempo y busco otra vez Daniel. Daniel. Y nos posicionamos en Daniel número 9, capítulo 9. El último verso. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya está hablando de la semana 70. Esto es lo que va a ocurrir después que la iglesia sea levantada. Después del arrebatamiento, lo que acabamos de leer. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es el anticristo. Es decir, que algunos piensan de que el anticristo diplomáticamente va a confirmar, va a hacer pactos, va a hacer aliaciones políticas, quizás económicas. Algunos otros piensan de que lo va a imponer, que va a ser por la fuerza. Así que sea de una manera o de la otra, igualito, él va a confirmar el pacto con muchos. Y no solamente con el pueblo de Israel, sino también con todas las naciones del mundo. Porque
dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta este punto entendemos de que el pueblo judío se le permitió ahora adorar y ofrecer sacrificio. Hasta este punto. En estos 3 años y medio se le permitió a Israel vivir tranquilamente y ofrecer sacrificio. Ahora, es un poquitico difícil, dicen los eruditos, lograr entender que este hombre debe tener mucho poder el anticristo para poder convencer a los musulmanes de entregarle un lugar, porque el lugar donde ofrecieron sacrificio los judíos, al Dios Altísimo, a nuestro Dios, porque ese lugar ahorita está ocupado por la cúpula de la roca, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde dice Mahoma que ascendió al cielo. Ahora, frente a los 14 millones, creo que son un poco más, frente a los 14 millones de musulmanes que profesan esta religión en todo el mundo, a los 15 millones de personas o 10 millones de judíos que hay en la actualidad, pensar solamente en que ellos van a ceder ese lugar sagrado para que ellos vuelvan a edificar el templo y ofrecer sacrificio, parece un poquitico difícil. Pero entonces, según la profecía, este hombre, el anticristo, va a tener un poder y una influencia muy grande que lo va a hacer. Ellos van a adorar en el templo. Ellos van a ofrecer sacrificio allí. Y mire qué va a pasar. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, otra versión dice, en vez de muchedumbre dice, con las alas de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador cuando el Señor Jesucristo venga. Es decir, que en conclusión, la última semana, Él confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, de lo que habla el Apocalipsis, 42 meses, 1200 ¿cuántos? 1270 días, ¿cierto? Fue lo que dijo. No me acuerdo el número, ahí lo tiene de todas maneras el Apocalipsis. En estos 42 meses, Israel va a tener paz, Él va a establecer el pacto con muchos, el anticristo, pero después hará cesar el sacrificio. Por falta de tiempo no nos vamos a meter aquí, pero lea segunda de Tesalonicenses, el versículo bíblico que les di a leer. Y ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta que Él hará cesar el sacrificio y se va a posicionar Él como si Él fuese Dios y va a obligar a todo el mundo a que lo adore como si Él fuese Dios. Y en Apocalipsis dice que Él toma y se hace creer que es como Dios y obligará, dice en Apocalipsis, obligará a las naciones a adorar a la bestia, y el que no adore será ejecutado. O sea, que va a ser una obligación bajo condena de muerte. Amén. Hermano, esta es la conclusión que voy a dar yo finalmente de esto. Nosotros como iglesia debemos aprender a un pueblo que Dios escogió y que fue preparando desde un inicio, desde el momento del conocimiento, desde el momento de su relación con Abraham, desde una promesa que inició con él. Dios ha venido tratando y levantando un pueblo con el conocimiento de él, y Dios le dio preceptos, normas, estatutos por los cuales ellos debían regirse para poder ser llamados hijos o pueblo divino o pueblo de Dios. Ahora nosotros como iglesia, los gentiles, no somos menos que ellos, pero tampoco somos más que ellos. Se nos demanda a nosotros someternos a la voluntad divina. En varias oportunidades el Señor Jesucristo dijo: si guardáis mis mandamientos y hacéis lo que yo digo, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, siempre y cuando
cuando hacéis o hagáis lo que yo os digo que debéis hacer. Yo les mencionaba el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús le dice que en aquel tiempo vendrá el Señor con su gloria, con sus santos ángeles, y tomará las ovejas y a las cabras. A las ovejas las pondrá a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y le va a decir: entra a las ovejas, entra al gozo de tu Señor, porque cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve preso me fuiste a visitar, cuando estuve desnudo me vestiste. Y las ovejas le dirán en ese tiempo: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste a esto, uno de mis pequeños, ciertamente a mí lo hiciste. Pasen al gozo de su Señor. Y les dirá a las cabras: echaos afuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes, porque cuando tuve sed no me diste de beber, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando estuve desnudo no me vestiste, cuando necesité techo no me diste techo. Y por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Fuera de aquí, obradores del desafuero. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Si de verdad nosotros somos salvos, y eso solamente lo sabe el Señor. Aquí no voy a entrar si es salvo o la salvación se pierde o no se pierde. Cuando la salvación es genuina, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. En la iglesia crecerá la espiga y el trigo. Cuando la cizaña y el trigo, cuando la cizaña cuando el trigo doble por el fruto, la cizaña será cortada. Así estamos en la iglesia. ¿Quién eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Dios nunca, dice la Escritura, permite nada imperfecto en el mundo delante de su presencia. Si nosotros no permitimos que el Señor mude nuestras vidas, nosotros no tendremos parte con Él. Así que póngase de pie, arregle su asunto con Dios, háblele honestamente a Dios, porque Él es el único que conoce los corazones. Derrame su vida delante de Dios y propóngase todos los días a cambiar. Por supuesto que habrá fallos, todos tenemos fallos. Nos levantaremos y caeremos, pero Dios no toma en cuenta las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos. Si estás en pornografía, si estás viendo pornografía en el celular, termina con eso. Hay opciones allí cuando te envían publicidad de pornografía o de cualquier otra cosa que no debes ver porque es inapropiado. Hay una opción allí que tú le puedes decir: no me interesa. Y en Facebook dice: no enviar más notificaciones como esta. Empieza a eliminar. Ahorita te va a costar. Vas a eliminar uno o otro. Te vas a quitar una hora viéndola. Pero al día siguiente vas a eliminar otro poquito y vas a orar. Y vas a leer la Biblia. Y vas a volverle a dar: no me interesa, no me interesa, no me interesa. Hasta que finalmente empieces a dejar el celular incluso. Pero no volverás a ver eso. Porque la lámpara del cuerpo, dice el Señor, es el ojo. Y si tu ojo está lleno de tinieblas, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Pero si tu ojo está lleno de luz, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y tarde o temprano, eso saldrá a flote. Por ahí hay un dicho de pueblos extranjeros que dice: yo estaba viendo una película que dentro de nosotros yacen, lo voy a decir lobos, pero lo voy a decir como leones, yacen dos leones, uno bueno y uno malo. Y el niño pregunta: ¿quién es el más fuerte? El que tú más alimentas. El más
fuerte delante de ti es el que tú alimentas, el que más alimentas. ¿Qué es lo que más estás alimentando? ¿Qué es lo que más estás alimentando? Toma acción sobre tu vida. Empieza a eliminar desde ahora, poco a poco, lo que te impide el fluir de Dios en tu vida, lo que impide que tú cambies, porque no recibirás nada que no te merezcas. No recibiremos nada que no nos merezcamos. Debemos ser hallados dignos. Debemos ser hallados dignos. Por mi experiencia propia les puedo decir que yo he perdido muchas cosas que son consecuencia de haberme apartado del Señor. Y arrogantemente mucho tiempo me perdí, empecé a vivir bajo la misericordia de Dios y no bajo su gracia. Y perdí muchas cosas. Gracias a Dios no la vida ni mía, ni la salud, ni la vida de los míos. ¿Qué digo yo? Que fue porque a tiempo dije, ¿qué estoy haciendo? Porque cuando me exhortaron no me gustó. Cuando me dijeron, estás haciendo esto mal y esto mal, no me gustó. Me molesté. Y es normal que nos moleste. Eso es normal. Lo que no es normal es la decisión equívoca que hagas con esa información que te dan. Yo decidí cambiar. Yo decidí retomar el camino. Y todos los días oro a Dios por no desviar. Hace años yo también veía pornografía. Tenía un grupo de amigos no cristianos que los hice en el gimnasio. Tengo un gimnasio y hice un grupo de amigos y frente a ellos me respetaban. Pero la internet, los textos y los videos permiten todo. Ellos respetan al que sea. Porque no ven tu cara, no ven tu rostro. Porque no puedes atacarlo inmediatamente. Me enviaba links de pornografía. Y abrí el primero, me molesté. Lo dije. Y ellos por maldad enviaban el otro. Y me molestaba, se lo decía. Ya después no me molestaba. Seguí viendo. Hasta que le doy gloria a Dios por mi esposa. Porque las esposas tienen no se les escapa nada. Yo te veo raro. Te veo raro. Las mujeres tienen un don que Dios las bendiga. Son capaces de ver el celular apagado. Amén. Descubrir las contraseñas de los celulares. Facilito. Con el polvo del maquillaje le echan así. Y ve la huella. Santo Dios. Me llamó la atención y no me gustó. Pero tomé cartas en el asunto. En la casa hay un solo celular. Para ese momento. Y no tenía clave, era de todos. Si me escribían, recibía a mi esposa. Si me enviaban algo inapropiado, soy la esposa. Y enviaba un audio, soy la esposa. ¿Qué es lo tuyo? Igual. Ahora tenemos celulares los tres, no hay contraseña. El celular tiene que estar abierto. Porque así nos cuidamos. Porque no podemos darle ventaja a Satanás. Y durante años ha sido así. Lo que me pueden enviar a mí, lo puede ver la niña, lo puede ver mi esposa, lo puedo ver yo. Cuando doy un número digo, ese es el celular de mi hija, para que se frene. Es así, tenemos que manejarnos estratégicamente nuestra vida, porque Satanás tiene más tiempo que nosotros en el mundo.
ahí nos encadena y después nos enriquece. Querido Dios,